El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas noches, soy Vlad Gómez. Y yo soy Mariam Adra. Y esto es Cero Noticias, cero mentiras y muchos vampiros golpeando en las puertas de los colombianos. Triqui, triqui, Halloween, quiero impuestos para mí. Si no hay dulces para mí, ahí te va el 4 por 1000. Gustavo, ¿y ese disfraz de Oscar Iván Zuluaga te luce? Bueno, sí, de ministro de Hacienda, tienes razón. Qué susto. Nada que le despierte más miedo a los colombianos que los impuestos. Sin embargo, los vampiros también tienen sus miedos y ante el pánico de ver las arcas vacías, el ministro de Hacienda no tuvo más remedios que asustarnos con la última reforma tributaria modelo 2014 y disfrazada de ley de financiamiento. Ya está en el Congreso la nueva reforma tributaria con impuestos que rigen para los próximos 4 años. Por control a la evasión se conseguirían 5 billones de pesos y los colombianos que posean más de $50.000 en el exterior deberán declararlos. Proponen cárcel para evasores de grandes capitales. Uno no sabe qué da más susto. El hoyo negro fiscal que quieren tapar con 53 billones en impuestos o las arenas movedizas de la reforma tributaria. Sabemos cómo entra la reforma al Congreso, pero no cómo va a salir, qué bolsillos va a atacar, ni cómo se va a llamar, después de que todos le metan mano. Cálmese. ¿Qué me va a hacer? Yo no le tengo miedo. Tengo que estar de vuelta a las 11:30. Espero una llamada muy importante. Frankenstein es un tipo buen mozo, al lado del engendro que podría salir de la reforma tributaria si en el Congreso atienden las sugerencias de más de un empresario que en vez de impuesto a la riqueza quiere que nos suban el IVA a todos, nos claven aquí los colmillos. Para ver si logramos espantar los miedos, dejemos que sean santos y los suyos los que nos expliquen por qué la reforma no es un esperpento, sino un ángel salvador, el camino hacia la equidad, la educación, la paz y la prosperidad. Primero, el impuesto a la riqueza para todos los contribuyentes de patrimonios líquidos de más de 1.000 millones de pesos. El gobierno de Uribe la emprende contra la guerrilla y se inventa el impuesto de guerra, también llamado impuesto al patrimonio. Santos negocia con las FARC y convierte el impuesto de guerra en impuesto para la paz. Con plomo o con palomas, las arcas del Estado siempre quieren más y más. Tienen un apetito tremendo, no sueltan un impuesto después de que le han metido el diente. Si el impuesto a la riqueza no trasnocha a los más pobres ni a los que tienen patrimonios líquidos menores a los 1.000 millones, hubo otros que no pudieron pegar el ojo con eso de que los llamaran ricos. Avalancha de críticas a los nuevos impuestos. Guillermo Botero se refirió al impuesto a la riqueza al señalar que no se puede generar polarización ni llamar ricos a los colombianos que generan empleo e invierten en el país. Entiendo que los uribistas crean que este impuesto a la riqueza es una forma de expropiación disfrazada de tributo, pero sigo sin saber por qué acá los ricos se ofenden si lo llaman ricos. Si eso trasnocha a los ricos, a los generadores de empleo, el segundo eje de la reforma tributaria no les va a dejar pegar el ojo, pues pretende meterle el diente a sus utilidades. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. El segundo elemento es la sobretasa a las utilidades de las empresas. Aquellas que tengan más de 1.000 millones de pesos en utilidades van a tener una sobretasa del 3%. Con este impuesto los congresistas no tienen de qué preocuparse, pues la mayoría no genera utilidades, solo pérdidas. Estos son los 8 congresistas que viajaron a Suiza para participar en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en la que entregarán una carta del presidente Santos. El viaje, que dura 5 días, fue aprobado en la plenaria del Senado. Todos son miembros de partidos de gobierno: Juan Manuel Galán, Juan Manuel Corso, Teresita García, Bernardo Miguel Elías, Manuel Guillermo Mora, Iván Name, Antonio Guerra de la Espriella y Germán Hoyos. El viaje generó polémica en el Congreso, especialmente porque el presidente Santos anunció hace poco una política de austeridad. No entiende uno cómo se van tantos parlamentarios en un momento tan importante para la toma de decisiones del Congreso. Porque para mandar una carta no se necesita sino un mensajero. 8 son muchos. Esto está como para chiste de pastuzos, con el perdón, por supuesto, de los pastuzos que tienen muy buen humor. ¿Cuántos senadores se necesitan para entregar una carta? 8.
uno para sostener la carta y el resto para la parranda que arman cuando logran cumplir con semejante misión. Los congresistas fueron aún más criticados que ese otro impuesto que llegó hace 14 años y del que no nos libraremos, así le prometamos un viaje con todo incluido a Suiza, al Congreso en pleno, con sus familias. El famoso 2 por 1000, que en vez de desaparecer se duplicó en el 4 por 1000 y que ahora sigue al infinitum, así nos digan lo contrario. Y ojo con los pastusos, que el gerente es pastuso. They really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Vamos a tener también la prórroga del 4 por 1000 por 4 años más. Nada más permanente que los impuestos temporales o los presidentes que frente a la Constitución juran irse cuando se acabe el periodo, pero que al poco tiempo están cambiando un articulito para quedarse unos añitos más. En todo caso, hay más posibilidades de que desaparezca el 4 por 1000 a que Evo, Correa o Maduro dejen el poder. Al menos eso promete el director de la DIAN cuando se lo preguntan. Ese impuesto al 4 por 1000 se mantenga por los próximos 4 años y comenzaría a partir del año 2019 una desgravación, una eliminación gradual. No, señora, yo no estoy disfrazado de procurador Ordóñez, respete. ¿Cómo piensa Santos en sus sucesores? Revive el 4 por 1000, lo acaba apenas sale de Palacio y le deja a quien viene después la tarea de revivirlo de nuevo para tapar el hueco fiscal de su gobierno. Esto parece The Walking Dead. En asuntos de impuestos, cada centavo suma. De ahí el cuarto eje de la reforma, salud. The Addams Family. Y por último vamos a acabar con una devolución que estaba resultando demasiado engorrosa de tramitar, que es la devolución de 2 puntos del IVA cuando las personas hacen compras con las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito. Eso, 30.000 pesos menos que devolver a cada comprador compulsivo. Otro hit que el gobierno propone junto con el 4 por 1000, que ahuyenta además a la gente de los bancos para que asustados, aterrados, pues terminen escondiendo la plática debajo del colchón y no paguen impuestos. Curiosamente, a los que terminará afectando este punto de la reforma es a los evasores de impuestos. Le estamos pidiendo a la DIAN que refuerce la lucha contra la evasión y le pusimos una meta concreta, 5 billones de pesos adicionales en recaudo de impuestos. 5 billones de pesos en evasión, pues son como un puñado de arena en el desierto, porque según los estimados del gobierno, a punta de contrabando, de no pedir la factura y otras mañitas, los colombianos evadimos 103 trillones de pesos, cuento lentamente y también deprisa y sin cortapisa. Y ahora que alguien venga y me explique qué es un trillón. El director de la DIAN ya les envió un mensajito de Halloween que le va a poner los pelos de punta a más de un evasor. Detectamos que 30.000 colombianos que que deberían declarar renta no lo hicieron. Los identificamos, tenemos el nombre, tenemos la dirección, tenemos la cédula y ya comenzamos a requerirlos. Eso, quiero aprovechar esta oportunidad para decir a los colombianos que tienen la obligación de declarar renta, que aprovechen y lo hagan dentro del tiempo. Y si no lo hicieron ya vencidos, háganlo de una vez para evitarse unas sanciones muy grandes. Es que si comienza el proceso con la DIAN por no haber pagado el impuesto cuando le correspondía, tiene que pagar una sanción del 20% sobre los ingresos del año pasado. Con esta advertencia y el proyecto de castigar con cárcel a los que no paguen impuestos por bienes superiores a los 8.000 millones de pesos en el exterior, ya me imagino el susto que se va a pegar más de un evasor cuando el señor de los impuestos golpee en su puerta y no sea Halloween. Hola, hola, vengo a cobrar los impuestos. Acá está la DIAN. No pudimos conseguir a Jack Nicholson para ir a cobrar los impuestos que nos deben más de 30.000 colombianos. Pero Nicolás Galindo se disfrazó de Chepito para asustar a más de un desprevenido. Ser Noticias está en las calles para ver quién está dispuesto a ir a la cárcel por no pagar impuestos. ¿Usted está dispuesto a ir a la cárcel por no pagar impuestos? No, pues no creo ir a la cárcel, pero es que ya los impuestos están ya pasándose con nosotros. Yo creo que nadie estaría dispuesto a hacer eso, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? Que aunque sabemos que los impuestos son mal versados,
Pues hay que pagar para que un país pueda sobrevivir o una civilización pueda salir adelante. Casualmente, vea, vengo precisamente de eso, vea, mire, estoy en eso. Exacto. Pero es que sí se fueron al otro extremo con tanto impuesto y con tanta cosa. ¿Usted qué opina sobre la reforma tributaria que quiere presentar el gobierno? Impuestos, 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 impuestos. ¿Qué opina sobre el impuesto para la paz? Tampoco estoy de acuerdo, eso sí que, mejor dicho, eso yo no estoy de acuerdo ni creo en eso. Pues ahí también tendríamos que meternos pues como la mano al bolsillo, ¿ven? No, no me parece, yo pienso que la paz es de corazón y no de plata. Señores evasores de impuestos, si no le temen a la DIAN, témanle a Galindo, que como buen chepito no se les despegará hasta que paguen hasta el último centavo, pues los impuestos, como dice Mocus, son sagrados. Por importantes que sean los impuestos para el buen o mal funcionamiento del Estado, la reforma ha despertado muchos interrogantes entre los distintos gremios y la oposición. Sin embargo, la gran pregunta la hace esta señora durante un programa que emite el gobierno. Si la economía va bien, ¿por qué los colombianos tenemos que pagar más? Seguimos pagando impuestos. Para esa pregunta hay al menos dos respuestas, la del gobierno y, por supuesto, la de la oposición. Pues si queremos menos pobreza necesitamos aportar más. Estos tributos nos van a permitir dar continuidad también a las necesidades de seguridad y defensa. Para clavarse, como se dice coloquialmente, al pueblo raso y a las clases medias, mientras les disminuyen los impuestos a los monopolios y a las transnacionales. La pobreza y la inseguridad, la excusa perfecta para cobrar más impuestos. Pero yo digo, la pobreza espiritual de los contribuyentes que los evaden y la inseguridad que muchos sentimos de cómo serán repartidos los impuestos una vez los paguemos. ¿Usted qué opina que este local que lleva aquí hace 20 años le hayan puesto enfrente otro negocio de arepas, pero el de allá es ilegal y este es legal? No, me parece muy mal. Don Leonardo, ¿hace cuánto tiempo usted vende arepitas con huevo y todas esas cuestiones? Hace 5 años, estoy ubicado aquí en la carrera 15 con 85. O sea que usted no le cobra nada por estar acá. No existe ningún permiso para trabajar en la calle. O sea, yo vengo y le compro una arepa, ¿usted me da factura o no me da factura? Ah, pues si me pide factura, sí se le hace facturita, claro. ¿Y IVA de cuánto? Ah, no, IVA no. ¿No cobra impuesto? IVA y vuelve. Nada de IVA. No, que eso es ilegal, que eso no está bien, porque uno sí, porque los otros no. ¿Qué opina la gente que no los paga? Pues en el caso mío, porque no existe, porque si existiera se pagaría. Pero tú te vas a comer una empanada, ya vale 1.800 y mi empanada vale 1.100, más barata. Entonces ellos con los 700 pagan arriendo, impuestos, todo. Nos afecta muchísimo, empezando que la gente quiere comprar allá y quiere venir a tomarse la bebida acá y ocuparnos las sillas acá. Porque el clientelismo es una forma de corrupción política que consiste en utilizar los recursos públicos para constreñir al elector, para obligarlo a comportarse políticamente de una determinada manera. Bueno, y esos son los 3 billones famosos de pesos de la mermelada del doctor Santos, que con todo descaro ha salido a defender por todo Colombia. Y por eso fue que ganó el doctor Santos. Eso es lo que yo llamo un gallito fino de pelea. Y una democracia bien aceitadita. Solo le faltó hablar de esa publicidad que nos hace comulgar con el mundo maravilloso de Santos. Así se habrían gastado 2.3 billones en publicidad y eventos. Algo que llama la atención del informe es que la mitad de ese rubro fue contratado por el Estado entre el 2013 y el 2014, es decir, en periodo preelectoral. La noticia es de semana, pero ahí sí no salió Uribe a decir que esa revista la maneja el Santos presidente. Por el lado de la mermelada y la publicidad va precisamente la crítica del uribismo a la subida de impuestos. Santos repartió todos los dulces antes de Halloween y ahora, en vez de repartir, pide caramelos a diestra y siniestra. Centro Democrático. Reforma tributaria no puede ser un premio al derroche. El detonante de esta reforma es el derroche y el exceso del gasto público. El pueblo colombiano ha visto cómo en los últimos 4 años la nómina de la rama ejecutiva ha aumentado más de 18.000 cargos y cómo en los últimos 2 años se han gastado más de 2 billones de pesos en publicidad y eventos. Y consideramos que imponerle una carga tributaria al pueblo colombiano para cubrir ese tipo de gastos es algo inaceptable. El detonante es el derroche, dicen los uribistas, acudiendo a ese lenguaje bélico de bombas, terroristas y plomo
que tanto les gusta. Y puede ser que tengan razón, pero prefiero los sarcasmos de este otro caballero del uribismo disfrazado de Cyrano de Bergerac cuando ataca la reforma tributaria de Santos reescribiendo el diccionario. Clavada tributaria de la A a la Z. Cárdenas, mejor ministro de Hacienda de América al que no le cuadran las sumas y restas fiscales. También se escriben con C, contribuyentes clavados y conejo. Impuesto vehículo que traslada plata del bolsillo de la gente a las arcas del Estado, para que luego, en muchos casos, desaparezca sin dejar rastro. Reforma tributaria, abusiva tragicomedia anual, fruto de las improvisaciones fiscales. Whisky, lubricante legislativo para aprobar impuestos difíciles. ZZZZ, recurrente actividad de algunos parlamentarios, sufragada con impuestos que aprueban en los ratos que permanecen despiertos. Juan Lozano dejó el Congreso de la República y ahora reinventa la lengua en clave humorística. Va a tocar conseguirle oficio en este programa antes de que se tome el Congreso de la Real Academia de la Lengua Española y terminemos todos hablando uribiñol. Si Uribe tiene a ese gracioso espadachín para defender sus posturas en los medios, Santos también tiene al suyo, su ex ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que no reescribe el diccionario, sino que se dedica a ser un cazador de mitos. Mitos sobre gastos e impuestos. Mito 2. Este gobierno no ha sido austero. Al inicio de la administración Santos, el déficit fiscal anual era superior a 17 billones de pesos. En 2 años se lo eliminó por completo y se alcanzó superávit. La clave fue hacer crecer los ingresos muy por encima de los gastos. Exactamente lo opuesto del derroche. Mito 4. No pago impuestos porque hay corrupción. ¿Qué es la corrupción? Alguien toma para sí la plata del Estado y la gasta como le parece. Eso es exactamente lo que sucede cuando alguien evade impuestos, se adueña de recursos del Estado y se los gasta como si fueran suyos. Si Juan Lozano se une a la creencia colectiva de que los impuestos desaparecen mágicamente y terminan en los bolsillos de los corruptos, Echeverry acusa a los evasores de ser los primeros ladrones. Se roban los impuestos antes de que otros se los roben, pensando que el ladrón que roba a ladrón tiene 1000 años de perdón. Ante esta falta de confianza en los impuestos y las acusaciones de derroche contra el gobierno Santos, Cero Noticias visitó el Congreso para ver si pese a toda la mermelada recibida en tiempo de elecciones, los honorables congresistas aún tenían planes de salir a pedir dulces durante Halloween. Y llegamos al sagrado recinto para saber cómo van a celebrar el Halloween nuestros congresistas. Lo que me preocupa es que con tanto dulce y con tanta mermelada no les queden buenos los disfraces. ¿De qué se va a disfrazar este Halloween? No, hace tiempo no me pongo disfraz. Yo me pongo disfraz usualmente en carnavales en Barranquilla. De maléfica. De sapo. ¿Y cuál va a ser el bigote que tengo? Parece que tenga disfraz permanentemente. ¿Y van a recoger muchos dulces? No, no creo. ¿No cree que ya fue suficiente mermelada? Y para los que han consumido mucha mermelada, ¿no cree que les puede dar un coma diabético con tanto dulce este fin de semana? Pues a mí me parece que la mermelada light no da comas diabéticos. Bueno, yo no sé, eso cada uno que se haga la prueba de azúcar en la sangre. ¿Cuál sería la dieta para la mermelada? Que sea light. Eso del coma diabético creo que hay que preguntárselo al Centro Democrático, que repartió bastante mermelada durante el gobierno del presidente Uribe. Y ahora no quieren que repartan más mermelada, o sea, se la quieren coger ellos solamente para ellos. ¿Qué van a hacer para que la DIAN siga cobrando más dulcecitos? Que aprieten en materia de control al contrabando. Vamos a pedir unos dulcecitos en el Congreso para apretar la reforma tributaria. En materia de tributaria ahí no hay dulces, todas son amargas. Y nuestros senadores sí van a salir a pedir dulcecitos, pero pues no les preocupa engordarse un poquito porque al fin y al cabo la mermelada ya la venden light. Uno no sabe qué les gusta más a los congresistas, si los disfraces, los dulces o las mentiras disfrazadas de verdades. Exista o no derroche, Gustavo, tal como están las cosas, no habrá rama del poder que se salve del apretón de cinturón que prometió Santos, ahora que no está en elecciones.
Vamos a reducir el gasto en publicidad en 40%. Vamos a reducir los gastos de viaje y de viáticos al exterior y al interior en 15%. Vamos a reducir el gasto en celulares, en papelería en un 10%. Vamos a disminuir los gastos en vehículos, en gasolina, en esquemas de seguridad, en escoltas. Ya entiendo por qué estaban esos senadores, el Ñoño Elías, Juan Manuel Galán, Juan Manuel Corzo y Teresita García, entre muchos otros congresistas, pues viajando por cuenta nuestra, mientras se votaba la no reelección. Eso es lo que yo llamo unidad nacional. Querían pegarse la rodadita antes de que les cortaran las alas y como a Corzo la gasolina. Y hablando de gasolina, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? La otra gran fuente de ingresos del Estado y otro de los motivos por el que el gobierno quiere más impuestos. Debacle fiscal si no se encuentra más petróleo. Asopetróleos advierte que el país no puede perder su autosuficiencia en petróleo en 6 años. Actualmente la industria petrolera le gira a la nación recursos por 32 billones de pesos anuales entre regalías, dividendos e impuestos. Bueno, no es tan grave, Mariam. Yo le tengo una solución fácil y popular, además muy original. Otra reforma tributaria, como la que vamos a necesitar si firmamos la paz y seguimos evadiendo impuestos. La paz va a costar, pero menos que la guerra. Mauricio Cárdenas. La paz va a costar, pero menos que la guerra, al defender la reforma tributaria con la que espera recaudar 12.5 billones de pesos para financiar el posconflicto. Ojo, la paz va a ser más barata que la guerra e incluso más barata que la evasión de impuestos. Así que, evasores, hagan la paz con el fisco y gobierno a hacer la guerra contra la corrupción y el despilfarro y a desmovilizar la mermeladita. Con esta proclama política de Gustavo y muchos interrogantes sobre el futuro de las finanzas del Estado, los dejamos. Nos vemos el próximo domingo con Cero Noticias y mucho dulce en la sangre de los vampiros chupa impuestos. Pero no se preocupen, paguen sus impuestos, que así nos cobren hasta el último centavo. Sobreviviremos. Salud, vampiro chupa sangre. Gracias. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. I've got the chained up little person still in Rockwood Road.